El presidente de la República hizo alusión, por ejemplo, al tema nuevamente de las universidades, pero en este caso nos vamos a centrar, por ejemplo, en la Feria del Libro de Guadalajara. El presidente de la República dice que lleva alrededor de 30 años. Para todos nosotros, y dada la difusión que se dio a través de los medios de comunicación, pues la FIL pues es una cuestión, digamos, de gran nivel. Es una cuestión de carácter, incluso podríamos decir humanista, muy relevante, además una actividad muy noble. Pero, como todo lo corrompió el régimen neoliberal, también el presidente anunció que se invitaba a la FIL, por ejemplo, a intelectuales o a algunos de los intelectuales más renombrados en el mundo, pero para promover todo el pensamiento neoliberal. Incluso eran invitados con viáticos pagados y no era cualquier cosa. Lo que se gastaban en viáticos para intelectuales renombrados o acompañantes de los mismos u otras personas, pues eran cantidades millonarias. Uno de ellos fue precisamente de los invitados ahí favoritos, pues era Vargas Llosa. Y Vargas Llosa, ya sabemos, hoy cada vez queda más claro en todo el mundo, que el pensamiento, las ideas que él expone, que él desarrolla, pues están perfectamente vinculadas a los grupos de la derecha conservadora de todo el planeta. O sea, él ha hecho ahora críticas duras contra el gobierno del presidente de la República, pero es natural porque esa es su ideología. O sea, el conjunto de ideas que ellos difundieron estaba muy a tono con los objetivos de las políticas neoliberales. Y lo mismo pasa, hoy el presidente recordó también a Enrique Krause. O sea, Enrique Krause fue muy difundido, incluso por los medios televisivos, era considerado como uno de los intelectuales más importantes del país, era como una vaca sagrada, pero en el fondo el objetivo era pues ir amasando recursos económicos a través, digamos, de la compra de su revista Letras Libres por parte del gobierno, o en las universidades eran los que tenían influencia para el otorgamiento de becas. Pero al final estamos viendo, fíjense bien, que así como vivimos un periodo de democracia simulada, que no había democracia porque era fraudes electorales, también vivimos un periodo de intelectualidad disfrazada o simulada. No había tal. En el fondo, algunos de estos llamados intelectuales mezclaron esa, digamos, imagen que fue proyectada a través de los medios de comunicación para difundir su ideología y sus puntos de vista que se basan, como dijo el presidente, en la hipocresía. Y él dio una prueba, el presidente de la República dijo, en uno de sus textos, Enrique Krause plantea que la mayor masacre se hizo en un gobierno de un Díaz, pero no de Porfirio Díaz, o sea, defendía a Porfirio Díaz, sino en el gobierno de Díaz Ordaz, lo cual es, dijo el presidente, es una mentira, porque todos sabemos que en el periodo de Porfirio Díaz se asesinaron por lo menos a unos 15,000 originarios del norte del país, también a varios miles de mayas, también pues ya sabíamos que el lema es mátalos en caliente, o sea, asesinatos en distintos lugares del país por caciques locales, pero que contaban también pues con la bendición o la venia del gobierno que encabezaba Porfirio Díaz. O sea, si el asesinato de 15,000 yaquis promovido por ese gobierno es un genocidio, pues imagínense si no iban a contar con la venia los caciques que asesinaban un mes a uno, otro mes a otro, y así en todo el país. Entonces el periodo donde se cometieron esas atrocidades es en el periodo de Porfirio Díaz. Pero como los grupos de la derecha conservadora defienden y ponen como ejemplo el periodo de Porfirio Díaz, pues Enrique Krause, intelectual orgánico, por eso le agregamos orgánico al modelo neoliberal, es decir, al servicio del modelo neoliberal, pues se le hace fácil mentir, como hoy lo desenmascaró el presidente de la República. Pero
como era este famoso círculo rojo donde estaban los intelectuales orgánicos al modelo neoliberal, los locutores en radio, los comentaristas en televisión, editorialistas en la prensa escrita, etcétera, pues se creó una nube casi impenetrable de mentiras, de la llamada posverdad, y pues eran sumamente hipócritas. Controlaron realmente una buena parte de la opinión pública, no nada más en nuestro país, sino también a nivel internacional. Entonces, esta ideología neoliberal, uno de sus aspectos centrales es la hipocresía. Hoy que estamos en una gran transformación, como en todas las grandes transformaciones, y que se está formando una nueva corriente del pensamiento, se requiere entonces una gran revolución ideológica. Y esas ideas que se difundieron ampliamente de Vargas Llosa, de Krause, de Castañeda Gutmann, de otros, eran orientadas a hacer prevalecer eternamente el modelo neoliberal. Y claro, uno de sus exponentes fue Francis Fukuyama, que escribió un libro que precisamente se llama El fin de la historia. Entonces, entre ellos tenían sus alimentadores, pero esta serie de ideas era orientada, si pensamos que el neoliberalismo es el fin de la historia, quería decir que la humanidad, desde el punto de vista de las relaciones económicas y sociales, ya no podría generar un nuevo sistema o un nuevo régimen diferente al neoliberal. Y esa idea permeó, por ejemplo, en todos los partidos socialdemócratas, que llegaban a decir que pues ya era el neoliberalismo, ya no había posibilidad de cambiarlo, que lo más que se podía hacer era limar las aristas puntiagudas del neoliberalismo, pero el neoliberalismo llegó para quedarse. Todos los partidos que habían tenido durante su historia un desarrollo de lucha para cambiar y modificar el sistema, al final también cayeron en la complacencia, de fomentar, desarrollar el modelo neoliberal, pensándolo como algo ya imposible de modificar. Pues ahora el presidente de la República está dando lecciones muy claras de que no es fatalmente, o sea, él no tiene una concepción fatalista de que lo único que le resta a la humanidad de aquí hasta el fin de los tiempos sea el neoliberalismo. Y ha dado ejemplo, digamos, con su libro que escribió que se llama Economía Moral, de cómo puede haber una forma alternativa a las recetas del Fondo Monetario Internacional, a las recetas neoliberales en su conjunto. Y también con la publicación de la Guía Ética para la Cuarta Transformación, está mostrando que no, la mente de los seres humanos, su conducta no puede constreñirse al marco rígido, egoísta, individualista que promovió el modelo neoliberal. Y desde el punto de vista cultural también el presidente está demostrando que no nos podemos constreñir o ceñir a los patrones culturales que se gestaron en todo el periodo neoliberal. Es decir, ellos nos decían qué es lo que hay que consumir, cómo se debe consumir, qué obras de arte hay que disfrutar, qué películas hay que disfrutar, porque como tenían básicamente el control del grueso de las productoras de películas, pues a través de eso monopolizaron prácticamente las acciones orientadas a crear, pues tal vez sea bueno el calificativo, el hombre unidimensional, solo se mueve en una dirección y esa dirección la marcan los neoliberales. Y dentro de los neoliberales sus teóricos o sus intelectuales, entre comillas, como los que ya mencionamos. Entonces, en este momento, en la práctica, el presidente ha hecho un llamado en distintas ocasiones a crear una nueva intelectualidad. Esta nueva intelectualidad, él siempre se refiere mucho a los jóvenes. Yo creo que la juventud tiene un potencial muy grande, porque en el marco de la revolución ideológica y de la revolución cultural que requiere nuestro país para consolidar la 4T, un tema central es la nueva intelectualidad. Esta nueva intelectualidad que ya desate las amarras que pusieron los neoliberales al pensamiento y a los intelectuales en general, que fueron cooptados muchos de ellos en las universidades sobre todo, y que den paso a una nueva realidad que ya estamos viviendo. Es como salir del oscurantismo neoliberal para entrar en un periodo nuevo, es como un nuevo renacimiento del potencial creativo,
del potencial del pensamiento independiente y de la elevada conciencia que deben tener los seres humanos. En ese tenor, pues estamos, repito, en una lucha muy intensa, muy profunda, donde tenemos que ir desterrando en primer lugar la hipocresía o exhibir la hipocresía de la derecha conservadora, y por otro lado también el tema de la corrupción que permeó todo, o sea, todas las instituciones que se crearon y se fortalecieron en el periodo neoliberal tienen un gen que es la corrupción. Y eso, por ejemplo, hoy lo estamos viendo en estos días, afortunadamente, bueno, afortunadamente entre comillas también, pues se va a dar la comparecencia de García Luna. Y ya hace unos días declaró Iván Reyes Arzate, que fue el jefe de la Unidad de Investigaciones Especiales del periodo de García Luna, que ya se declaró también, según tenemos la información, culpable en delitos del narcotráfico. Vamos a ver qué declara ahora García Luna. Y si va en el mismo tenor que lo que declaró Iván Reyes Arzate, pues seguramente después de eso, pues sigue quien era la cabeza, por lo menos formal, en el periodo de García Luna, que era Felipe Calderón. Entonces, pero entonces estamos viendo, con esto se remarca que no solamente se utilizó el poder del Estado para facilitar el saqueo de nuestros recursos naturales y humanos, que no solamente se utilizó el poder del Estado para llenar de riqueza los bolsillos de las transnacionales y de las empresas de la oligarquía nacional, no solamente en lo material se manifestó el tema de la enorme, digamos, podredumbre que se gestó en el periodo neoliberal, sino también en la cuestión de carácter intelectual, donde se minimizaron los valores de honradez, justicia, fraternidad, libertad, independencia, soberanía, y se fueron prevaleciendo los conceptos de egoísmo, individualismo, racismo, desprecio a los seres humanos, etcétera, etcétera. Entonces es un conjunto, lo material, pero también lo espiritual, lo intelectual. Entonces van ligados, porque en el periodo neoliberal, repito, no solamente fueron las acciones de carácter material, de enriquecer a unos cuantos, sino también, y de empobrecer a la inmensa mayoría de la población desde el punto de vista económico, sino también de empobrecerlos desde el punto de vista teórico, ideológico e intelectual. Pues ahora veamos qué va a pasar con estas declaraciones de García Luna, que van a influir en el contexto general, y nosotros tenemos mucha claridad de que van a arrojar más luz para poner al descubierto todas estas maniobras del periodo neoliberal en el terreno material, pero también en el terreno ideológico y en el terreno intelectual. Pues si te gusta lo que comentamos aquí, esperamos tus comentarios en Facebook y en YouTube. Que tengas muy buen día.